Vamos a dar inicio. En primer lugar, antes de iniciar con la presentación, vamos a comenzar con una oración. Se va a compartir en pantalla, la voy a leer yo y cada uno la puede seguir en silencio desde su hogar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Marianela. En este momento soy la directora del Centro de Estudios Brigands Montes. Estamos organizando esta primera charla del segundo ciclo de conferencias que se llama La educación en la encrucijada actual. Dadas ciertas los protocolos actuales, la situación actual de Argentina y de nuestro país y de nuestra provincia, no hemos podido realizar esta charla de manera presencial, tal como lo habíamos programado. Pero bueno, el padre muy gentilmente accedió a compartir con nosotros de modo virtual y de esa manera también se está favoreciendo que personas que no están en San Luis puedan compartir. Sintetizo un poco cuál es la idea de ustedes, nuestras actividades. El centro se fundó hace algunos años ya, 4 años aproximadamente. Ha sido un proceso un tanto largo. Somos 4 personas, quien les habla. Está con nosotros Gastón también, que está encargado de toda la parte de edición y de la revista, Aquinas, que también recomendamos. Está Mariana, que está encargada de la organización de estas jornadas presenciales, virtuales. Ella está en Mendoza en este momento, en Alvear. Y Ana Galeano, que está encargada de toda la cuestión de comunicación y demás, y muy pronto se va a hacer cargo de la parte de investigación. Ella en este momento tiene la dicha de estar estudiando en España, así que nos está acompañando desde allá también. Es un poco tarde, así que le agradecemos el sacrificio que está haciendo. El centro tiene 2 grandes pilares, uno es la formación, ¿sí? Por eso también dar lugar a que nos formemos nosotros en primer lugar y a partir de ello proyectarnos, ¿sí? A través de, en parte, estas charlas, de escritos, tanto nuestros como de personas que tienen mucho para compartir en el mundo de la educación. En el día de la fecha nos acompaña el presbítero Miguel Ángel Comandi. Gastón a continuación va a hacer una presentación de lo que él nos va a conversar, nos va a compartir. Así que bueno, agradecemos a todos su presencia. La charla se está grabando, así que si después les interesa volver a verla o quizá pierden alguna parte o quieren compartirla con otros, se va a estar subiendo al canal del centro. Y bueno, le cedo la palabra a Gastón para que pueda presentar la charla. Bien, muy buenas noches. Gracias, Marianela. Gracias a todos también por estar presentes esta noche aquí. Voy a presentar entonces al padre Miguel Ángel Comandi. Él es sacerdote de la diócesis de San Luis, Argentina, ordenado en el año 2000 y actualmente es párroco en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de San Luis. Ha desempeñado el ministerio sacerdotal en distintas parroquias e instituciones, especialmente como profesor y director de estudios del Seminario Diocesano San Miguel Arcángel. Es profesor en Doctrina Sagrada por el Instituto Mater Dei y licenciado en Educación Religiosa por la Universidad FASTA. Y desde el año 2018 es estudiante del doctorado en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica Argentina, con un especial interés en la filosofía de la educación en Alberto Caturelli, que es justamente el tema del cual hoy nos va a hablar. Ha publicado también varios libros sobre temas bíblicos, sumamente recomendables.
Algunos de ellos son Que vuestro gozo sea perfecto, que es un comentario a 4 pasajes del Evangelio del año 2007, Noche llena de luz, que trata sobre la figura de San Juan Bautista en la Biblia, del 2008, El ciclo de Abraham, un comentario a los textos del Génesis dedicados a Abraham, del 2009, Cuando las sombras se disipen, una reflexión sobre la muerte cristiana en base a 3 textos del Evangelio, del año 2017, Hijos de Dios en el desierto, sobre las tentaciones de Cristo en el desierto y el combate cristiano, del año 2018, y La casa del Padre, reflexiones sobre la parábola del Hijo pródigo, del año 2019. Damos entonces ahora lugar a esta charla que seguramente va a ser muy fructífera para todos los que estudiamos educación y carreras afines. Bueno, padre, está en sus manos. Muchas gracias, Gastón y compañía. Siempre aclaro este fondo que está atrás. La finalidad que tiene es, como varios ya lo saben, es una biblioteca de verdad, no es un fondo, ¿no? Pero como varios ya lo saben, los libros mejoran mucho la acústica de la habitación, así que básicamente tienen esa finalidad. Algunos de ellos, hoy dicen que es el día del libro, yo no lo sabía, algunos de ellos los he leído, pero obviamente no todos. Así que bueno, gracias a los organizadores y a los presentes, que son muchos más de los que yo me pensaba que iban a ser. El tema que quería tratar hoy, que habíamos conversado con Gastón para tratar un poco, para conversar hoy un poco, se titula Fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación en Alberto Caturelli. El título un poco intenta, como corresponde, circunscribir el tema, digamos. Un pequeño detalle que dice fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación. Primero quiero explicar un poco el sentido de este título, que puede sonar un poco pretencioso, pero como verán es mucho menos de lo que el título inicialmente refleja. No son todos los fundamentos, por eso puse los fundamentos, o tendría que haber puesto mejor algunos fundamentos, o los más importantes, de la filosofía de la educación según Caturelli. No vamos a tratar principalmente la filosofía de la educación en sí misma, es decir, qué es lo que Caturelli entiende por educación y qué es lo que Caturelli entiende por filosofía de la educación. Ese punto hoy por lo menos no lo vamos a considerar así tan específicamente, sino empezar por algo mucho más básico, mucho más, por así decirlo, elemental en el sentido de la palabra, propio de la palabra, que es indagar algunos de los fundamentos, algunas de las bases sobre las cuales se asienta esta ciencia que para Caturelli ha sido sumamente importante en su reflexión y creo que tiene también para nosotros una gran actualidad. Creo que todos conocen más o menos a Alberto Caturelli, fallecido hace muy pocos años. Yo creo que un poco la finalidad principal de esta charla no es solamente indagar un poquito esos fundamentos, sino de algún modo ofrecerle un homenaje muy, muy humilde, muy precario a Alberto, que fue realmente un maestro en todo sentido, y esto es lo primero que quiero destacar, y no es una mera coyuntura de la charla, sino que tal vez es lo que da sentido a todo lo otro que vamos a ir viendo y lo que se podría ver, porque tiene una obra inmensa Caturelli, que es un sentido de homenaje a su persona, y yo diría, apelando un poco a su lenguaje, a la integralidad de su vida. Es un modelo de vida. Reúne, en cierto modo, cuando uno va conociendo, yo recién estoy conociendo un poco su
su pensamiento, porque tiene muchas obras y hay que ir con tranquilidad en un pensador tan importante. Pero uno de los rasgos distintivos creo que es su profundo equilibrio en los diversos aspectos de la vida. Por un lado, entre el pensamiento y la vida, podríamos decir como inicial. No voy a hacer una biografía de Caturelli porque, bueno, creo que casi todos lo pueden conocer o se puede consultar con facilidad en cualquier lugar, pero destacar esto me interesa mucho, porque si no pasa por ser simplemente, bueno, los fundamentos metafísicos son estos y punto, y la cosa funciona así, y ya está. Sino que su vida intelectual está profundamente integrada a su vida personal, su vida familiar, su vida docente, su vida religiosa, su testimonio como católico, como creyente. Así que creo que esto ya, la propia existencia de este gran maestro, nos da una pauta de comprensión de su obra, y también es indudablemente un ejemplar, un arquetipo, podríamos decir, sin temor, para nuestra propia vida. Nosotros que intentamos equilibrar, ¿no?, de alguna manera nuestra vida intelectual, nuestra vida formativa, con lo cotidiano, con lo de cada día. Así que este es un primer punto donde se nota un equilibrio digno de ser imitado entre su pensamiento, su reflexión filosófica y su vida, su desempeño docente, su desempeño profesional, y por supuesto su impronta tan fuerte, tan marcada en la religión, en su catolicismo. Como no se oponen las dos cosas, sino que se unen, ¿no? De hecho, también vemos esta relación entre lo natural y lo sobrenatural, en su propia vida, en su propia familia, en su tarea cotidiana, en su profesión, y en su obra. De hecho, cuando se estudia la filosofía de la educación según Caturelli, se nota esto, porque la educación o la filosofía de la educación nos sitúa, como lo hace de alguna manera la ética también, la antropología también, muy vinculadas con la filosofía de la educación, nos sitúa frente a un límite natural, y en cierta manera lo que viene a decirnos Caturelli es que es verdad que la educación alcanza un fin natural, pero ese fin natural siempre será limitado, siempre será precario, siempre será parcial, y por eso en definitiva lo que viene a decirnos es que la consumación del proceso educativo tiene lugar en la visión beatífica. Y lo hace de tal manera, esta idea la desarrolla de tal manera que no confunde nunca los dos ámbitos. No los mezcla, no los confunde, los distingue con claridad, pero los ordena con precisión. Así que allí también tenemos otro aspecto que hace este equilibrio, a esta integralidad de vida, que me parece, por la propia biografía de Caturelli ya se pone en evidencia. Equilibrio entre pensamiento y vida, equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural, en general, en toda su obra. En algunas obras se notan más que en otras, y en su propia vida. Y más específicamente en el ámbito de lo filosófico, él mismo lo dice, tiene una obra muy interesante que se llama La filosofía, simplemente así, una obra que él escribe cuando era relativamente joven, pero que tiene plena vigencia también durante toda su vida y para nosotros nos puede servir mucho. Y en la introducción a esta obra hace referencia a que el filósofo no puede tener simplemente una formación sistemática, puramente sistemática, sino que es necesario también tener una formación histórica. Es decir, une la filosofía sistemática con la historia de la filosofía. Y van mostrando los riesgos que puede haber en separar
indebidamente una cosa de la otra, una formación puramente sistemática sin un recurso a la historia de la filosofía, o lo contrario, reducir la filosofía a lo puramente histórico. Así que allí también, y más específicamente en lo que es filosófico, se nota este equilibrio, que él lo propone en esta obra, que de alguna manera creo que es programática de su vida, lo propone y lo expresa, lo vive, lo concreta, ya sea en sus obras como en su vida. Así que estas son algunas aclaraciones que quería hacer antes de entrar un poquito ya en los fundamentos, o en algunos de estos fundamentos, y en el motivo por el cual conversamos con Gastón de tratar este tema. Entonces, no vamos a hablar específicamente, aunque algunas referencias vamos a hacer, a la noción de educación desde la mirada filosófica, sino a los fundamentos metafísicos antropológicos. En Caturelli está muy vinculado lo metafísico con lo antropológico, muy expresamente vinculado. Claro, acá habría que, para ir encuadrando el tema, presentar de alguna manera la línea conductora de la filosofía de Caturelli. La filosofía catureliana tiene caracteres distintivos. Algo de eso también vamos a hacer. Ahora le estoy tirando un poco todas las ideas juntas, después vamos a ir precisando un poco y sintetizando también. Entonces, la idea nuestra es ver estos fundamentos, algunos de estos fundamentos que permiten una indagación filosófica adecuada de esto que llamamos educación. Y esos fundamentos son metafísicos, es lo que ponemos en el título, pero tener en cuenta que especialmente en el pensamiento de Caturelli lo metafísico y lo antropológico están profundamente implicados. Va a decir, por ejemplo, para que esto no quede tan en el aire, que va a hacer una distinción entre el ser y el ente. Digo, es bastante profundo el pensamiento, yo voy a tratar de, dentro de lo que yo he podido comprender, hacerlo lo más sencillo posible, pero va a presentar al hombre, al ser humano, como un ente en el cual se patentiza, se evidencia el ser. Porque yo no me encuentro con el ser tal cual, sino que me encuentro con entes, con cosas, por así decirlo. Y en el hombre eso se hace patente el ser gracias a su condición racional. Este es un tema más propio de la metafísica catureliana en sí misma, pero que va a tener una gran importancia en su reflexión propiamente referida a lo educativo. Así que los fundamentos son metafísicos, pero están muy vinculados a lo antropológico, expresamente. Y bueno, por supuesto, como decía recién, tampoco será una exposición exhaustiva de estos fundamentos, sino algunas líneas conductoras que nos ayuden a comprender. Y por último, antes de entrar en materia, todo esto que les voy a decir está, por lo menos de mi parte, en proceso de estudio. Así que hay un montón de cosas que no sé y hay un montón de cosas que no entiendo. Que es el mejor modo de iniciar una charla, ¿no? Es decir, el propio expositor no está del todo seguro de lo que nos va a hablar. No es el mejor modo en los principios de la retórica, pero es la triste realidad. Así que creo que no hay manera de ocultarlo. De todas maneras se va a hacer evidente, así que prefiero ser sincero desde el comienzo. Esto tiene algo de cierto, o bastante de cierto, y algo de broma, pero es muy interesante tener presente que Caturelli, bueno, vivió muchos años, escribió muchísimo, tuvo un desempeño docente a todo nivel, en todo ámbito. Su obra es muy grande y al mismo tiempo es muy profunda.
Entonces eso requiere, bueno, un proceso que estoy tratando de recorrer y en el cual, bueno, voy sacando algunos principios para compartirlos, para proponerlos también. Entonces, la filosofía de la educación se comprende, esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ya estamos entrando un poquito en materia. La filosofía de la educación se comprende bien solamente desde la metafísica y desde la antropología. Esto es algo que no hace falta que Caturelli nos lo diga, pero él lo enfatiza bastante. Es decir, no puedo hacer yo no puedo tener una mirada filosófica profunda de la educación sin recurrir a estos fundamentos que la explican, nos dan, los fundamentos metafísico-antropológicos nos dan una herramienta imprescindible para después aplicar esto a ese fenómeno llamado educación. ¿Y esto por qué es así? Esto lo han dicho varios autores y se ha tratado últimamente de volver a recuperar esta idea, porque a veces la especulación sobre educación, al desvincularla de los principios metafísicos profundos, se puede desviar, de hecho se desvía con mucha facilidad, esto por el lado negativo, digamos, una filosofía de la educación o una consideración de la educación sin una buena filosofía de base puede conducir a extremos o a desviaciones que son realmente graves y a las cuales creo que cualquiera de nosotros puede asistir, más si se desempeñan en ámbitos académicos, educativos más formales. Esto por el lado negativo. Y por el lado positivo, ¿por qué? Porque de hecho la educación tiene una entidad, por así decirlo, una entidad es un tipo de ser accidental. Y por lo tanto, si es algo accidental al hombre, es necesario ver dónde se sustenta. Para que se entienda un poco mejor, pasa algo similar con la relación entre la ética y la antropología. Yo puedo hablar de ética sin hablar de antropología, sí, podría hacerlo, pero al desvincularlo de su raíz, puedo terminar en cualquier parte. ¿Por qué? Porque la ética me dice cómo tiene que obrar moralmente el hombre, y para saber cómo tiene que obrar, tengo que saber antes qué es. Por eso siempre todo termina volviendo a la metafísica. Y entonces es necesaria una buena metafísica, una buena antropología, para tener después un buen concepto y hacer un buen análisis de la educación sin que se desvirtúe. Hay una gran necesidad, esto lo advierten los autores, más de la línea tomista, por supuesto, de la filosofía realista, una gran necesidad de que no se desvincule educación de metafísica y de antropología, y que si se ha desvinculado, volver a vincularla. Bien. ¿Cómo podríamos de alguna manera definir o enmarcar la filosofía de Caturelli? Esto lo voy a mencionar simplemente y voy a dar tres ideas básicas, porque hablar de la filosofía de Caturelli requeriría, por supuesto, una charla de otra índole. Acá extraemos algo de lo que a nosotros nos sirve para entender después su planteamiento educativo. Se han dado varias nociones de definiciones o intentos de encuadramiento del tipo de filosofía propiamente catureliana. Tal vez la más adecuada es decir, y esto el propio Caturelli lo asume así, lo presenta así, es hablar de que su filosofía es un realismo metafísico interiorista. Estas son las tres palabritas que conforman de alguna manera su línea de pensamiento filosófico.
el realismo metafísico interiorista. Hablamos de realismo, que es una palabra bastante difícil de definir, de encuadrar también, porque parece que hay tantos realismos como realistas. ¿Qué quiere decir acá Caturelli con realismo? Aunque puede sonar una redundancia, es que el sujeto cognoscente, el hombre en este caso, reconoce el ser como algo dado y no lo produce. Es decir, si bien para definir el realismo haría falta más elementos, pero para tener una idea, lo que propone Caturelli y por lo cual se ubica dentro del realismo es esto, ¿no? El ser es algo dado y el sujeto cognoscente reconoce eso que está dado y lo hace patente en sí mismo. Por eso lo va a calificar de interiorista. Ahora enseguida vamos a volver sobre esto. Pero primero es realismo. O sea, hay algo dado, que es el ser. El ser no es creado, no es puesto por el sujeto. Él va a decir que eso es el subjetivismo inmanentista, que es la deformación de la interioridad. Muy interesante, es muy agustiniano, Caturelli. Bueno, no me quiero ir por las ramas mucho, pero va a distinguir entre el subjetivismo inmanentista, que es el hombre como vuelto sobre sí mismo, que crea la realidad, que dice lo que las cosas son o lo que él quiere que sean, fruto de varias corrientes que ya se arraigan en la decadencia de la Edad Media, como puede ser el nominalismo o el empirismo, por ejemplo. Entonces, una cosa es este subjetivismo inmanentista, que es corruptor de la metafísica y corruptor de todo lo que de la metafísica depende, también la educación. Lo va a distinguir del realismo metafísico interiorista, o sea, la filosofía de la interioridad, que la toma evidentemente y expresamente del pensamiento agustiniano. San Agustín tampoco se refugia en un subjetivismo inmanentista en absoluto, sino que el camino, yo diría filosófico y espiritual de San Agustín, porque son las dos cosas, el camino filosófico, el camino teológico, el camino espiritual, que es un poco el pack agustiniano completo, es pasar de lo exterior a lo interior para pasar después de lo interior a Dios. Es decir, este camino es muy querido y vivido y expresado y explicitado por Caturelli también. Pasar de lo exterior, en tanto la constatación del ser, a lo interior, mediante la abstracción o como quieran denominar ese camino, interiorizar el ser. ¿Vieron cuando uno dice hay que interiorizarse en este problema, ¿no? Pero no para quedar allí en la profundidad, sino para trascender hacia Dios. Hago un paréntesis bíblico, que no me queda más remedio que hacerlo en este punto. Es el camino que recorre el hijo menor en la parábola del hijo pródigo, ¿no? De lo exterior, bueno, la constatación de la situación en la cual se encuentra. A lo interior, dice, el acto de reflexión que hace el hijo pródigo es central. Ahí tiene, por supuesto, índole espiritual, pero también sucede lo mismo en el ámbito filosófico. Entró en sí mismo, pero no entró en sí mismo para quedarse en sí mismo, sino para trascender al Padre. Así que un poco ese camino también está dibujado allí. Y es indudablemente, biográficamente, podríamos decir, es el camino de San Agustín. Y en ese sentido también pienso debe ser nuestro camino, alejarnos, pero una vez que nos alejamos, tristemente por el pecado, retornar al interior y de esa manera retornar a Dios. Hoy en día, y esto también Caturelli lo pone en evidencia en muchas partes,
en el aspecto crítico de la época en la cual vivimos, y creo que es cada vez más vigente lo que Caturelli dijo, incluso hace muchos años, cada vez tiene más vigencia. Un hombre vertido hacia afuera, fuera de sí, que no ingresa nunca en el interior. Entonces, ese hombre queda desvirtuado y obviamente su educación es mucho más difícil. Claro, pero también esto tiene un condicionante que de parte de quienes tienen el poder de regir a los pueblos, les viene muy bien que el hombre esté vertido al exterior y no al interior, y mucho menos a Dios. También lo vivimos cotidianamente. Así que Caturelli va a tener una expresión muy propia que va a llamar, para hacer referencia a este realismo, la inadecuación permanente entre el ser y el pensar. Ser y pensar no se identifican. El pensar reconoce el ser, no lo crea, no lo pone. Por eso llama inadecuación entre ser y pensar. Con esto reacciona contra filosofías de tipo idealista que lo identifican y que, bueno, producen ese ingreso del hombre en sí mismo, pero para quedarse en sí mismo y para crear la realidad. Es exactamente al revés el proceso que Caturelli propone. Así que realismo significa esto, básicamente, ¿no? Un reconocimiento de que el ser es algo dado y que el pensar depende del ser. El ser se piensa, pero es algo que está dado, es la realidad. Metafísico porque precisamente la base de su pensamiento es el ser, objeto de la metafísica. Acá es donde, aunque tal vez lo podemos tratar un poquito después en las preguntas, ha habido algunas discusiones o disquisiciones o opiniones encontradas sobre el tomismo de Caturelli. Porque en Caturelli es como una gran síntesis de grandes pensadores, de Aristóteles, de Platón, de San Agustín, de Santo Tomás, y de modernos también y de contemporáneos también. Así que es un poco, insisto, difícil de encuadrar de manera adecuada su filosofía. Pero bueno, esto es una base evidentemente realista, reconoce el ser es pensado, y entonces el ser se manifiesta en el interior, in interiore, dice. Se manifiesta el ser se manifiesta, está presente, gracias a nuestra condición intelectual, y se produce lo que él llama el acto de contemplación inicial. Contemplación inicial. Yo les pido disculpas a los que no estén muy familiarizados con la metafísica, porque todos estos términos pueden ser muy abstractos o difícilmente comprensibles. Yo voy a tratar de avanzar de todas maneras, tirar todos los datos que tengo, que no son muchos, están simplemente en unas hojas hechas medio así nomás, y después en todo caso los podemos conversar. ¿Qué pasa cuando el ser está presente en la inteligencia? Se produce este primer acto que lo llama contemplación inicial, al cual también lo llama autoconciencia, y también lo denomina saber originario. Saber originario. Esa contemplación inicial del ser en el interior de la persona lo denomina saber originario. Es un acto de conocimiento del ser. Y está calificado con una palabrita que la repite por todos lados Caturelli, que es la palabra originario. Ahora en un rato, por lo menos de acuerdo a lo que mi apunte indica, vamos a tratar de definir esa palabra. ¿Qué es originario? Entonces, el primer acto es un acto de contemplación del ser. Para que no suene tan abstracto esto, y se vea alguna relación con lo educativo, de acá se va a tomar Caturelli para hablar de que un principio fundamental de la educación es la contemplación.
no solo esta contemplación de índole metafísica profunda, por la cual al ser humano le consta que las cosas son y que él es, no solo eso, sino la contemplación en el sentido más amplio que se quiera decir. O sea, es muy importante en la educación provocar la contemplación, una percepción de la realidad que va saciando mi anhelo de conocimiento. Entonces, plantea un principio metafísico que se da en el ser humano, al margen, si se quiere, de lo educativo, o con prescindencia de lo educativo, acá todavía está en el plano básico, pero que en la educación va a tener una influencia enorme. De ahí, por ejemplo, va a desgajar todas las filosofías educativas o las prácticas educativas que se basan exclusivamente en la praxis. Uno se educa para saber hacer cosas, para producir cosas, para generar habilidades, para desarrollar capacidades productivas, para tener una salida laboral, diríamos hoy en día. Digo, no es que esté mal eso, no está mal, pero la educación, tal como la entiende Caturelli, es muchísimo más que eso. La educación tiene que ver con la perfección humana. Dice, es el desarrollo integral del hombre integral, hasta la máxima perfección posible. O sea, es el desarrollo de una integralidad humana, de todo lo que el hombre es, hasta la máxima perfección posible. O sea, la educación es el camino auténtico del desarrollo humano. No es simplemente, y esto lo dice expresamente, no es simplemente recibir conceptos o conocer determinadas, desarrollar determinadas capacidades productivas, o tener una cantidad determinada de información sobre una ciencia o sobre lo que fuere, sino que es el desarrollo de la totalidad del hombre, la educación. Bueno, el primer fundamento entonces que pone ante la presencia del ser, y esta presencia del ser ya le vamos a dar un nombre, el primer fundamento metafísico de la educación es la contemplación inicial. Si lo queremos enumerar de alguna manera para que quede un poco más esquemático, el primer fundamento es este, la contemplación inicial del ser, que también llama autoconciencia, porque el hombre no solamente es consciente, o sea, no solo sabe del ser, en tanto que le consta la existencia de las cosas, sino que dentro de ese conocimiento está su propio ser. Es consciente de que es. Acá va a añadirle a este primer principio la autoconciencia de la propia corporalidad. Porque dice, otra frase que se encuentra mucho en Caturelli, es cuando define al hombre, es un espíritu incorporado o un cuerpo espirituado. Bueno, es muy cordobés Caturelli, por donde lo mires. O sea, vos lo vas leyendo y no sé si habrá algún cordobés por acá, pero hasta por ahí bromas hace, ¿no? Y ni que te cuento a escucharlo hablar, creo que muchos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Un personaje que no es ese filósofo frío de escritorio, sino que al rigor científico une una gracia natural notable, ¿no? Así que antropológicamente, este sería el segundo principio metafísico antropológico, es la unidad sustancial de cuerpo y alma. Esto es metafísica y antropología, pero siempre tratar de verlo a la luz de su aplicación en la filosofía de la educación. El hombre no es solamente cuerpo, no es solamente alma, sino que es ni siquiera es una conjunción, sino que es una unidad sustancial, son las dos cosas. Esto lo descubre ya desde ese saber inicial o autocontemplación. Descubre la propia corporalidad, pero no como algo distinto de sí. Es cuerpo, por eso pone esa denominación, ¿no? Es cuerpo, pero no es cualquier cuerpo, es un cuerpo espirituado.
o un espíritu incorporado. Acá yo creo que hay que aclarar, porque depende cómo uno... o sea, en el contexto queda absolutamente claro, porque a veces para ciertas mentes un poco más analíticas le puede sonar a un espíritu incorporado a una suerte de platonismo un poco diluido para que pegue con el tomismo, digamos, ¿no? Es un espíritu incorporado, un espíritu metido en un cuerpo. Digamos, esa denominación puede, si no se la lee bien en contexto, derivar en una concepción que no es la que Carturelli realmente propone, porque propone la unidad sustancial de alma y cuerpo. Esto también hace al desarrollo educativo posterior. La educación no es algo, si bien tiene una prioridad el alma, ¿no? Porque la relación sustancial, la unidad sustancial implica alma-cuerpo, implica materia y forma, y son dos coprincipios, pero no están al mismo nivel. Por eso uno puede decir la educación es algo más del alma, pero nunca es separable de la condición corporal del hombre. Y esto hace al desarrollo integral también, lo corporal y lo espiritual, unidos. De hecho, por ejemplo, la corporalidad, esta corporalidad espirituada, por así decirlo, es el vehículo o el vínculo de la interpersonalidad, ¿no? Estamos tirando un montón de palabras largas, ¿no? Disculpen. Es el vehículo de la interpersonalidad. O sea, ustedes me pueden escuchar a mí, sí, por este medio, no nos queda otra, pero a causa de la corporalidad, o sea, ustedes escuchan palabras, o sea, hay un órgano que permite formular las palabras. Así que la corporalidad acá, en Carturelli, también tiene mucha importancia en lo educativo, hasta les diría, con el contexto que estamos viviendo en la presencialidad, sin querer meterme en las grietas a las cuales ha hecho alusión nuestros dirigentes, sin querer profundizar ningún tipo de grieta, pero la presencialidad, es decir, la corporalidad directamente percibida, cercana, próxima, sin otra mediación, es fundamental en lo educativo. Con esto no quiero decir que haya otros medios, que se pueda hacer de otra manera, lo que quieran, creo que se entiende. Bueno, muchos años antes de que hubiera una pandemia, Carturelli ya un poco hablaba sobre esto, y fíjense, yo trato de conectar, no sé si se ve con claridad, tira un principio metafísico, pero después todo eso tiene una repercusión a nivel educativo. Por ejemplo, acá, la presencialidad en el sentido de que la comunicación interpersonal tiene que ver con la corporalidad. Lo que también, aunque puede tener otras connotaciones, se llama la intersubjetividad, la relación, el vínculo que relaciona el discípulo con el maestro con el discípulo. Bien, ese sería como un segundo principio. Yo enumeré algunos acá. El primero es la contemplación inicial, el saber originario, que es el punto de partida de todo lo demás. Eso va a implicar no solo la conciencia del ser, sino de que yo soy cuerpo y alma. No tengo cuerpo, sino que lo soy. No tengo alma, sino que lo soy. La unidad sustancial, muy destacada en Carturelli. Y en tercer lugar, va a mencionar algo que tal vez conocemos, si alguna vez hemos estudiado San Agustín, aunque no nos acordemos nada de San Agustín, seguro que de esto nos acordamos. En San Agustín ve vestigios o reflejos de la Trinidad por todos lados. De hecho, le dedica un librazo a la Trinidad. Tal vez, no sé si será la obra más importante de San Agustín, pero el de Trinitate de San Agustín de alguna manera es todo, es teología, es filosofía, es antropología, es pastoral, es todo.
que es la distinción entre memoria, intelecto y voluntad. Memoria, intelecto, voluntad. Nosotros solemos hablar más desde el tomismo de intelecto-voluntad, una división bipartita más que tripartita, y la memoria la mandamos al ámbito sensible. Acá Caturelli va a hablar de que estas tres dimensiones, todavía no hablemos de potencias, aunque también lo son, estas tres dimensiones, memoria, intelecto y voluntad, van a generar, van a producir tres actos, así como se producía la contemplación inicial, va a producir, o esa contemplación inicial se manifiesta de maneras distintas, de manera trinitaria acá. La memoria, que él va a, creo que es un neologismo, y él me parece que pide disculpas por emplear esa palabra, el acto de memoración, dice, memoración, intelección y volición originarias. O sea, acá no habla todavía del ejercicio de la inteligencia cuando yo quiero comprender alguna cosa, sino que habla del punto de partida. La presencia del ser lo llama memoria. Tiene que ver esto con lo de San Agustín y de alguna manera tiene que ver también con lo de Santo Tomás, en cuanto que la memoria hace presente lo que no está directamente presente allí. Pero bueno, en el lenguaje catureliano serían estas tres dimensiones del espíritu humano, los fundamentos originarios del posterior desarrollo propio del hombre y, por supuesto, el desarrollo educativo. La memoria o memoración es ese originario referido a la presencia del ser. La inteligencia y el entender es ese primer acto de contemplación inicial del ser. Y como lo contemplo, lo amo. Y por eso la voluntad. Hay un amor inicial, una contemplación inicial, una presencia inicial o original del ser. ¿Qué son estos? Son originarios. ¿Qué son los originarios? Les doy la definición que él da. Dice que los originarios, o lo originario, a nosotros ya la palabra nos dice algo, es lo que está al comienzo de un proceso, ¿no? O en la base de algo, ¿no? Lo originario para él es la participación del ser en el ente autoconsciente. Bueno, es complicado, Caturelli, y más a esta hora. ¿El originario qué es? Es la participación del ser en el ente autoconsciente. Esa participación del ser en el ente autoconsciente es un originario, es decir, es un punto de partida de todo lo otro. O sea, cuando el ser está presente el ser está presente en una clase de ente que es el hombre. Ahora enseguida, si me acuerdo, les digo algo más sobre esto. Cuando el ser está presente en la conciencia del hombre, produce esa participación, produce los originarios. O sea, cuando yo pienso el ser, o sea, primero está presente, y ahí está la memoria, está pensado, conocido, ahí está la intelección, y está amado, y ahí está la volición. Memoria, intelecto y amor. Esos son originarios, son puntos de partida, que después se ejercen en el concreto, cuando yo empiezo a conocer cosas. Acá fíjense que Caturelli lo plantea a nivel del ser, simplemente, no de las posteriores determinaciones. De hecho, hay una distinción que yo se las menciono, pero no los quiero agobiar con esto. Hay una distinción que es muy importante en Caturelli, pero creo que no la podemos tratar ahora, por la dificultad y por el tiempo, y por el horario, que es la distinción entre ser y ente, entre ser y ente. Porque acá dice que lo originario es la participación del ser en el ente.
O sea que pero no en cualquier ente, sino en el ente autoconsciente. Dice, el ente autoconsciente es el ámbito en el cual el ser se manifiesta. Todas las cosas son, y todas las cosas son entes, por así decirlo. Son cosas, entes, cosas que existen. Pero el ser se manifiesta como tal solamente en un tipo de ente que es el hombre, porque es autoconsciente. Digamos, el hombre es el que sabe del ser. El hombre es el que sabe del ser. Esto, como pueden ver, es un tema muy metafísico, bastante complejo de tratar, pero en relación con la idea de nuestra charla, una de las palabras claves de esta noción de originario es participación. El ser lo tengo como memoria, como conocido o como querido, lo tengo participado. Y si lo tengo participado, significa que tengo el ser, pero no soy el ser. Y de acá se va a tomar, fíjense desde qué punto tan básico se va a tomar Caturelli para cuando explique el desarrollo de estos originarios en los cuales va a consistir la educación, para hablar, por ejemplo, de la imposibilidad de una educación atea. Porque una educación atea es una educación desvinculada del participante del ser. Si yo lo tengo participado, hay un participante. Y como hablo del ser, el único que puede producir el ser en sentido absoluto es Dios. O sea, mi vínculo con Dios, ahora les voy a hablar de eso, tiene una raíz metafísica en la autoconciencia de este único ente. Por eso va a decir que el hombre es el único ente educable en sentido propio. Bueno, voy recuperando un poco la sopa de letras que le estoy mandando, ¿no? ¿Cuáles son estos principios metafísicos sobre los cuales va a construir la educación? Bueno, primero este saber originario, después esta unidad de alma y cuerpo, y después estas tres dimensiones, les llamo yo, dimensiones del espíritu humano, que son originarias, que están en la base de todo lo demás, y que implican una primer participación del ser en el ente autoconsciente, que es el hombre, y el hecho de que sea una participación, esta palabrita ahí me parece que es clave, el hecho de que sea una participación va a provocar otro originario más, que va a llamar Caturelli la sociabilidad originaria. Él le pone originario a todo lo que encuentra. La sociabilidad originaria. Damos un paso más. No sé hasta qué hora se puede hablar, pero no queda tanto. La sociabilidad originaria. O sea, como es participación, hay alguien del cual ese ser se participa. Y si hay alguien del cual se participa, significa que yo, por un lado, soy contingente, porque tengo el ser y no soy el ser, contingente, esencialmente contingente, o existencialmente contingente mejor. Y además, esta participación no solo me muestra mi contingencia, sino que me manifiesta mi relación con aquel del cual participa el ser. Insisto, vuelvo a pedir disculpas, esto es metafísica catureliana en estado puro. ¿Qué quieren que les haga? Podría hacerlo con dibujitos también. De hecho, yo me hago varios dibujitos círculos y dibujos viejitos, hombrecitos, ¿no? Para tratar de bajarlo un poco a lo sensible. O sea, la participación que está en la raíz de los originarios no solo me habla de la contingencia que tengo como ser humano, criatura, sino que me habla de una relación. Ahora, esa relación con el que participa el ser es constitutiva de mi condición humana. O sea, no existo sin esa relación. Por eso va a decir,
que la sociabilidad es originaria. La sociabilidad no es que uno es un tipo piola para charlar con los otros, ¿no? Y que se junta con gente. Eso es una consecuencia posterior, ¿no? Como cuando dicen, ¿cómo será tu vida? Que la pandemia no te cambió en nada tu vida social, ¿no? Un meme que ponían, ¿no? Cuando la pandemia no te cambió en nada tu vida social, es para pensarlo un poco. Bueno, a mí me la cambió no tanto, diría yo. Bien, ¿cuál es otro nombre de esta sociabilidad originaria que es más amplio, más englobante y menos vinculado a nuestro concepto de sociedad? Es apertura, apertura. La sociabilidad originaria, consecuencia de todo este mambo que acabamos de decir, nos dice que el hombre es apertura. ¿Apertura a qué? Al ser, porque no soy el ser, pero guardo una relación con él. La contemplación es una relación. Apertura al ser, apertura al tú divino, que es el que participa del ser, y apertura al tú humano, que es el otro ser autoconsciente. Así que esta apertura tiene tres ramas, tres expresiones. Esta sociabilidad originaria o apertura tiene tres direcciones, que él también les va a dar nombres por los cuales pide un poco de disculpa, que son yoidad, lo va a llamar yoidad, es la relación en uno mismo, en el propio yo, la relación conmigo mismo, pero mejor dicho, la relación con el ser en mi interior. La proximidad, la relación con el tú humano, y la deidad, que en este caso es nombre de relación con el creador. Así que, y dice acá, y por eso a veces hay que entenderlo necesariamente en un contexto, dice, el hombre constitutivamente es apertura, es relación, es sociabilidad, es vínculo, que a uno le puede sonar un poco extraño desde el tomismo. Pero Caturelli lo explica bastante extensamente para que no se piense que el hombre no tiene una entidad propia, sino que es una relación con otra cosa, con otro ser, con otro ente. Porque acá va a tocar el tema de la persona. Antes de entrar a esto, dar dos ideas nada más. Esos tres vínculos que dice son constitutivos van a ser los tres vínculos en los cuales se sustente también el proceso educativo. ¿Qué va a ser el proceso educativo en definitiva? Va a hacer que estos tres vínculos se desplieguen. Los originarios son originarios, pero están en despliegue, es decir, se van desarrollando. Entonces, la educación, ¿qué tiene que buscar? El despliegue de los originarios, por hablar en términos así estrictamente caturelianos. Es decir, mejorar, profundizar, desarrollar el vínculo con el ser, que sería el vínculo con las cosas, el vínculo con la realidad, desarrollar el vínculo con el otro, un especial vínculo discípulo-maestro, y desarrollar el vínculo más importante de todos, porque es la causa de todo lo demás, que es el vínculo con Dios. Recién les decía que para Caturelli una educación atea no es educación, porque corta uno de esos vínculos, que es precisamente el fundamento de todos los otros. Y además tiene, y le damos una vuelta de tuerca más, estos tres vínculos. Esta palabra que les voy a decir ahora no la emplea Caturelli, no la he encontrado, pero por ahí puede que esté. Estos tres vínculos tienen un carácter
que acá no se le pongo la palabra le pongo la palabra en el chat por las dudas que no se entienda bien. Está tomado del ámbito de la teología trinitaria. Tienen carácter perijorético. Otra palabra más para qué le vamos a hacer, ¿no? Es decir, donde está uno de esos vínculos, están los otros dos. Así como se habla de la Trinidad, donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. No están dando vuelta cada uno por su lado. Se llama perijóresis o tiene otros nombres. No viene el caso. Entonces, estos tres vínculos, y acá me interesa porque puede parecer algo sumamente abstracto, pero van a ver cómo lo concreta. Estos tres vínculos tienen este carácter perijorético, es decir, donde está uno, están los otros dos. ¿Qué significa? Que si yo saco uno, saco los otros dos. O sea que si yo en la educación me desvinculo de Dios como causa de mi ser, al menos, aunque no hablemos de una religión positiva, pero si niego la existencia de Dios, por ejemplo, en el fondo estoy negando una de las ramas de estas tres, de esta apertura, y eso hace que me desvincule también del otro y que me desvincule de mí mismo. Esto teológicamente está muy claro, pero teológicamente o bíblicamente en las consecuencias del pecado original, que es una desvinculación de Dios. Está bien, ahí no es una cuestión metafísica, ¿no? O sí, una desvinculación de Dios que produce una desvinculación interna, un desorden interno y una desvinculación con el otro, con el tú, con el tú humano y con las cosas. Cuando Dios le dice que va a sembrar y la tierra le va a dar cardos y espinas. Así que esta dimensión perijorética hace a la integralidad de la educación. La educación debe velar porque estas ramas de la apertura o de la sociabilidad originaria se desarrollen también. Y esto hace a la noción de persona que nos presenta Caturelli. Caturelli retoma la idea de Boecio, ¿no? La definición de persona de Boecio, pero le da como un tinte mucho más, no sé, vital, por así decirlo. A ver, acá me pueden criticar algunos, pero en la mirada de Caturelli, por lo menos lo que yo entiendo que ve, la persona definida de manera pura, como lo define Boecio, está definida como un ente determinado, pero Caturelli quiere darle un tinte mucho más relacional. Porque Boecio dice sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Que es una persona, es una sustancia individual de naturaleza racional, punto. Ahí está incluido lo relacional, porque habla de la razón, la inteligencia, el ámbito racional que implica la inteligencia como potencia cognoscitiva y la voluntad como potencia apetitiva. Entonces está incluida, no es que no esté incluida en la definición de Boecio, pero quiere acentuar, toma esa definición, pero quiere acentuar este carácter de sociabilidad originario constitutivo de la persona. Y va a destacar también, en este sentido, la incomunicabilidad. La persona es algo incomunicable, yo no soy otro, que está eso muy destacado en las definiciones clásicas, pero esa incomunicabilidad es la base de la comunicación. O sea, el hombre solamente puede abrirse en este sentido si realmente es en sí mismo. La incomunicabilidad no es contraria a la comunicabilidad, sino que es su fundamento. Es como si uno dijera, y este es el ejemplo que se me ocurre a mí, para poder darle algo a alguien, tengo que tenerlo. Y más cuando Caturelli presenta el vínculo discípulo-maestro, el maestro, dice Caturelli,
lo que hace es un acto de autodonación al discípulo. No es que le tira datos nada más, sino es una autodonación. Y esa autodonación es posible a causa de esa condición incomunicable. No se da lo que no se tiene. Él le va a dar un nombre. Este iba a ser el final de la reflexión, pero capaz que diga alguna otra cosa más, no sé. Le da un nombre a esa autodonación, que insisto es constitutiva de la persona, que es amor. La donación es el acto propio de amor. Él lo va a aplicar porque va a ser una metafísica de la educación, una metafísica del matrimonio, una metafísica del trabajo, una metafísica de todo lo que se le cruza por delante, va aplicando estos principios. Por eso digo, esto puede ser un poco abstracto, pero cuando aplica esta noción al método educativo, el método educativo a veces queda restringido a una técnica educativa. Y él se pelea un poco con las técnicas educativas cuando se comen la autodonación. No es que las técnicas de educación estén mal, no es que la pedagogía esté mal, el método concreto, la técnica concreta. Lo que a él le molesta es cuando esas técnicas absorben todo y se olvida su fundamento. Sería como establecer una relación sin base, una comunicabilidad sin incomunicabilidad. O sea, dar lo que no se tiene, en definitiva. Porque, y esto es un punto culminante en la filosofía educativa de Caturelli, la clave de la educación es esa autodonación. Mutua, diría, recíproca. Porque el discípulo no es un ente inconsciente, aunque en algunos casos se le parece bastante, sino que va a implicar una interpersonalidad, y esa interpersonalidad, para que sea realmente educativa, tiene que ser caracterizada o definida por la amistad en el sentido más profundo de la palabra. Entonces, tenemos un montón de cosas, como ustedes verán. Le doy un rodeo a esto y después si quieren preguntar algo. ¿Cuáles son estos fundamentos? Primero, tener muy presente que para hablar de filosofía de la educación tengo que recurrir a la metafísica y a la antropología. Si no, la educación se pervierte, necesariamente. Y esa metafísica y esa antropología deben ser realistas, o sea, reconocer lo que el hombre es, reconocer el vínculo que tiene con el ser. De ahí surge esa contemplación inicial, o saber originario, en un ser autoconsciente, el cual es el hombre, unidad sustancial de alma y cuerpo. Esta unidad permite la comunicación de las almas mediante la corporalidad, y de acá se empiezan a desplegar, o a constituir y a desplegar estos originarios, que son propios del hombre, que no pueden no estar, que son la memoria como presencia del ser, la inteligencia como querer el ser, la voluntad como amar el ser. Y esto es lo que se va desarrollando en ese vínculo interpersonal. Me quedaba una sola cosa de las muchas que están dando vuelta, que bueno, daría para un rato más, pero simplemente lo menciono porque no puedo, en este proceso metafísico / educativo, no puede obviarse el tema de la libertad. Es un temazo, y no se asusten que le digo dos ideas nomás. También una libertad originaria, que es el punto de partida electivo de todas las elecciones que uno después va a hacer acordes a lo que uno es y acordes al fin último. O sea, la libertad es el medio que me permite a mí ir desarrollando el proceso educativo, y va a distinguir ese fundamento que es libertad originaria, radicado en la contemplación del ser, que es una contemplación electiva también, ahí después habría que discutirlo. Va a distinguir después una libertad plena, que es la del hombre educado, o sea, el hombre educado es plenamente libre. Una libertad total, que es cuando ese hombre educado guarda un especial vínculo con Dios, que en definitiva es el camino
normal que la educación debería tener, hacia una libertad absoluta que Caturelli la radica ya en la patria celestial, porque en definitiva lo que nos va a proponer es un camino de metafísica, de antropología y de educación, cuyo fin no puede realizarse nunca absolutamente en esta vida, sino que eso nos prepara, nos dispone ya en esta vida para la contemplación eterna en el cielo. Bien, eso era aproximadamente lo que les quería decir. No sé cuánto he hablado, no sé si quedará alguien con vida de aquel lado, pero si quieren preguntar algo, lo pueden hacer, y si no, no lo hacen y está todo bien. Bueno, padre, queremos agradecerle muchísimo por esta hermosa charla, su generosidad. Y bueno, abrimos el espacio para preguntas, pueden ser escritas o oral. Y bueno, lamento decirle, padre, que ya hay una en el chat. Ahí sonamos. Ahí sonamos. Bueno, nos pregunta Elvira Moyano. ¿Cómo en el aula se dirige la educación para la contemplación? Y el modelo de docente según Caturelli, ¿cómo sería? Bueno, yo ahí podría responder más la segunda pregunta que la primera. O sea, el modelo de docente, yo esto no lo he dicho, dice que el modelo de docente, en definitiva el modelo de maestro, es Jesucristo. Esto no quiere decir que cuando uno está en el aula tenga que hacerle sí o sí rezar el credo a los niños, ¿no? Pero creo que está planteado en términos de la plenitud, en primer lugar, humana. O sea, Jesucristo es el hombre perfecto. Por lo tanto, el modelo de docente o el modelo de maestro, digamos, el verdadero maestro debería, si no tener, al menos pretender la perfección o la plenitud humana. O sea, en otras palabras, el buen docente debe ser humanamente lo mejor posible. Contra lo que a veces se presenta como el buen docente es aquel que sabe mucho, por ejemplo, o el que desarrolla técnicas de enseñanza muy adecuadas para los discípulos que tiene. Eso no es que esté mal, pero debe ser expresión de una naturaleza humana, no digo perfecta, porque en este mundo no es posible, pero en camino de perfección, ¿no? O sea, el modelo de docente, según Caturelli, es eso, es el hombre virtuoso, en definitiva. No usé esa palabra, pero se me pasó, pero es el hombre virtuoso. Y virtuoso significa virtudes sobrenaturales y virtudes naturales. Eso sería lo ideal, ¿eh? Y si no se llega a eso, al menos lo que más se le aproxime. Y claramente que esas virtudes humanas lo van a impulsar a buscar las mejores técnicas para que se produzca una autodonación que realmente produzca ese efecto en el discípulo, ¿no? Bueno, di una respuesta real enrevesada, pero debería ser una muy buena persona el docente. Una excelente persona. Porque además hay otra cosa que quiero decir, que siempre quiero decir, y no sé si siempre digo, que el docente no solamente hace, a mí me gusta usar más la palabra maestro, pero es lo mismo. No siempre el maestro o el docente es aquel que me dice, el que me enseña la verdad, ¿no? No solo es el que me enseña la verdad, el que me dice esto es así y esto es asá, sino el que me enseña a pensar la verdad, no solo a recibirla, ¿no? Sino a pensarla, a que yo haga ese proceso, porque el proceso educativo tiene como actor principal al propio educando, ¿eh? O sea, no es aquel que me dice, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, como le estoy diciendo yo hoy, ¿no? Esto es así, créanlo, y si no lo lamento, ¿no? Sino es el que enseña a pensar.
el que enseña cómo desarrollarse. Por eso digo, el docente tiene que ser una muy buena persona, es una vocación más que un oficio, más que un trabajo. Un oficio y una vocación, un trabajo muy parecido al de nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo hacer eso en el aula? Sinceramente no sabría cómo darle una respuesta, digamos, cómo en el aula se dirige la educación para la contemplación. Yo creo que, o sea, no sabría responder bien eso, pero creo que un punto de partida al menos, un atisbo de respuesta, es que uno mismo ejercite la contemplación, uno mismo lo haga. Y entonces, de alguna manera, eso, si uno lo hace, si uno se admira de la realidad, entonces se va, en la autodonación, eso se va contagiando. Todos creo que tenemos, digamos, no sé responderle en cuanto a una técnica, ¿no? Pero todos tenemos recuerdos de profesores de los cuales no sabemos qué nos enseñaron, o no, nos hemos olvidado del contenido, pero hemos dicho, yo quiero ser como ese. Ojalá que lográramos eso. Yo quiero ser como él. Quiero ser como él. Me gusta como él. Que es el docente por vocación, ¿no? Le copa lo que hace, por así decirlo. Bueno, disculpe, no sé qué responder, la verdad. Pero por ahí va. Padre. Sí. Padre. Sí. Creo que también, bueno, muchas gracias también otra vez por la charlita. Pero creo que también en este hecho de la cuestión de cómo enseñar a contemplar, creo que también está la respuesta en esta cuestión de la reciprocidad del amor. Es decir, si el docente ama, se dona, digamos, en esa donación hay amor, también hacerle al otro amar la verdad. Y creo que justamente cuando uno ama, ve. Y Exacto. ver amando, justamente es contemplar. Creo que por ahí también podría venir la cuestión. Exactamente. Esa es un poco la idea o el objetivo. Y por eso siempre con razón, y eso Caturelli también lo dice en el desarrollo de su filosofía, el docente es causa ejemplar, porque está en la línea de la autodonación, no se da lo que no se tiene. Y en esto es bueno recordar docentes o maestros que todos hemos tenido y que son ejemplares porque uno quiere ser así, ¿no? Que nos han enseñado algo que va más allá de un mero contenido, ¿no? Que tampoco es que haya que despreciar el contenido, porque a veces es un poco al otro extremo la cosa. Entonces viene el profesor piola, que no te da nunca ninguna tarea, que habla de lo que vos se te ocurre, ¿no? Bueno, tampoco es extremo. Padre, otras preguntas. Cristian Coria pregunta, observada de la postura de Castellani, ¿cómo se puede pensar la vida en el ámbito institutivo, o no sé si es de institución, como en mis quehaceres cotidianos, o haceres cotidianos? Yo creo que un poco responde lo que imperfectamente les señalaba al comienzo. Creo que, por ejemplo, ayudaría mucho para comprender esta postura de Caturelli su autobiografía, ¿no? Porque en la autobiografía se llama La historia interior, es un libro que editó él, en Gladius me parece, La historia interior, que es su autobiografía, pero no es una autobiografía simplemente con fechas y cosas que pasaron, sino que de alguna manera explicita su interior en su vida personal, en su vida familiar, en la vida profesional, y ahí una de las cosas que yo más noto es el equilibrio, o sea, lo integral de su persona, ¿no? Entonces,
yo creo que un poco ese es el modelo. Por ahí viene bien leer no solo la obra más teórica, sino estas reflexiones muy, muy profundas que él hace sobre sí mismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, digamos, pensar la vida o cómo vivir, digamos, en lo institucional y en lo cotidiano, yo creo que es buscando ese equilibrio, buscando esa integración, ¿no? Que surge en definitiva, creo yo, por el amor a la verdad, por el amor al bien, por el amor a la belleza, por la admiración. Son todos temas que el mundo moderno nos recorta, por eso es difícil también. Uno dice, bueno, yo amo el bien, pero después vivís en un mundo que lo odia, y eso se contagia, ¿no? Así que yo creo que desde la postura de Caturelli ayudaría mucho para comprender bien, porque no he desarrollado eso, el modo en el cual él lo vivió. Siempre para uno vivir de determinada manera, no basta con que me digan hace esto o lo otro, sino es muy bueno recurrir a aquellos que ya vivieron eso, cómo lo hicieron, ¿no? Que experimentaron. Caturelli tuvo mil problemas, se lo persiguieron por todos lados, y hoy día creo que no tiene el reconocimiento que merecería, me parece. Pero es un poco el camino, ¿no? Yo creo que el camino va por este lado, ¿no? El amor a la verdad, el amor al bien, el amor a la belleza, y buscando en eso el equilibrio interno en primer lugar, con el esfuerzo propio de las virtudes humanas y en primer término con nuestro vínculo con Dios. Bien, padre, otra pregunta. ¿A qué obras de Caturelli podemos recurrir para conocer un poco más su antropología metafísica? Yo diría en primer lugar a esta que les mencioné recién, que no sé si lo tengo por acá. El orden no es lo que me caracteriza. Bueno, la que se llama La Filosofía, creo que es del año 60 y tanto, pero no sé si hay edición nueva. Porque ahí considera, tiene como dos grandes partes, una más sistemática y otra histórica, y en la sistemática considera especialmente la antropología. Y es sencillo, es decir, está orientado a que lo pueda leer cualquiera que tenga algunas ideas básicas de filosofía, no causan mayor problema, ¿no? Así que para conocer un poco más la antropología y la metafísica catureliana, yo recomendaría esa, La Filosofía se llama, ¿no? Después uno puede consultar artículos u otros libros, reportajes también que le han hecho, algo en YouTube hay, pero como libro yo diría ese, la parte de antropología y la parte de metafísica en ese libro que tiene ese título, ¿no? Se ve que no tuvo mucha imaginación para el título, ¿no? La Filosofía. Ahí puede servir. Y después, lo que les dije hoy, fundamentalmente, tiene una obra que está acá, no sé si se ve. Ahí está. Reflexiones para una filosofía cristiana de la educación. En este librete junta artículos previos, algunos que ya había escrito publicado en otros lugares, y acá los compendia en el librito. Creo que también hay una edición más moderna. Y ahí toda la primera parte, al hablar de los fundamentos metafísicos de la educación, habla de metafísica y habla de antropología. Así que uno podría también leer por lo menos esa primera parte, y comprender mejor la antropología y la metafísica de Caturelli. Padre, un agradecimiento. María Candelaria Álvarez
le dice que hermosa charla, muchas gracias, tengo el privilegio de ser nieta de Caturelli, hija de su hija Eugenia. Uy, Dios mío. Bueno, espero haber hablado bien. Y si no he hablado bien, que me peguen, no me queda otra. Bueno, un gran saludo para ella, un reconocimiento al abuelo. La verdad, gracias a Dios tenemos una proximidad no tan lejana con Caturelli, lo hemos conocido, así que no es que uno estudie un autor del siglo XV, ¿no? Así que bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. Bien, otra pregunta. Fidel Gonzalo Albornoz pregunta, quería preguntarle acerca de la relación entre sabiduría, maestro y autoridad. ¿Cómo ese vínculo divino-humano? Sí, ahí en este librito que les mostré recién, trata el tema específicamente de la autoridad del maestro, ¿no? O sea, relacionado con lo educativo, pero es un planteamiento que en el fondo está muy buena la pregunta porque la autoridad del maestro no es entendida al estilo, qué sé yo, actual, donde, bueno, hagan esto y nosotros lo tenemos que hacer, no me queda otra, ¿no? El que manda, no es simplemente eso, sino está más vinculado a lo que nosotros llamaríamos la autoridad moral, o sea, la condición humana del maestro. Ahora, esa autoridad moral, esa condición humana, esa perfección humana, alcanzada en mayor o en menor medida, es efecto de la sabiduría. Porque la sabiduría, en el fondo, es la conjunción de amor y conocimiento a la verdad, al punto de ser algo saboreable, de ahí viene la palabra sabiduría, ¿no? Entonces yo creo que la sabiduría es la causa de la autoridad del maestro, por relacionar los tres términos, ¿no? Pero la sabiduría no es saber muchas cosas. Acá yo respondería más con porque también Caturelli es un gran lector de la escritura, ¿no? Y no solo lector, sino que lo hace carne todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que Caturelli hizo, y por eso es ejemplar como maestro, es la sabiduría como artesano. El sabio es el artesano de la propia vida. Si quieren una definición así, ¿no? No lo pone Caturelli a esto, pero es lo que él vive y lo que implícitamente está en su propuesta. Es el artesano de su propia vida, o sea, aquel que hace de la propia vida una obra de arte. Ahora, como nosotros de nuestra propia vida no solemos hacer obras de arte, o a lo sumo solemos hacer obras de arte contemporáneo, que están bastante lejos en general de ser algo bello, somos medio Picassos en nuestra vida, por lo menos los Picassos últimos, o alguno de estos locos de la pintura contemporánea. Como no podemos, necesitamos siempre el recurso del influjo divino, que es el que acomoda lo que nosotros vamos pegoteando. Entonces, esa relación creo que es sabiduría, en primer lugar, como constitutiva esencial de la autoridad del maestro, porque es la que lo hace auténtica y propiamente hombre. Y eso es lo que se autodona al discípulo. En el librito Filosofía Cristiana de la Educación, eso está, por supuesto, mucho más desarrollado, pero va un poco en esta línea, no del mero autoritarismo, o sea, nunca del autoritarismo, como exageración, ¿no? Sino más bien en la línea de la autoridad que da el amor, me parece. Y ese vínculo divino-humano es un vínculo radicado en primer lugar en la naturaleza humana, pues la naturaleza humana por sí misma está abierta a Dios, de hecho el catecismo dice eso, el hombre es capaz de Dios, el hombre es religioso por naturaleza, aunque después se equivoque de religión o se equivoque de Dios. En primer lugar ese vínculo divino humano está radicado en la naturaleza humana, el corazón, como dice San Agustín, ha sido hecho para Dios y no hallará descanso si no es en él.
y a esto se suma, por supuesto, lo sobrenatural. Bien, padre. Otra pregunta. Según el término de apertura, ¿el educando cómo está implicado en este término? ¿Es una enseñanza circular, docente educando? Yo creo que una cierta circularidad hay, porque este tema de la apertura es como una característica propia del amor. Él lo va a decir sobre todo en la línea de la metafísica que va a hacer, o del análisis filosófico que va a hacer sobre esta expresión culminante del amor humano que es el matrimonio. O sea, una cierta circularidad hay. No es una circularidad viciosa, diríamos, sino virtuosa. O sea, la apertura del discípulo, porque uno puede tener por maestro a San Agustín en un aula y estar cerrado a su influjo. Entonces, no va a pasar nada. Ahora, cuando hay esta mutua apertura, y recordemos que para Caturelli la apertura es constitutiva de lo humano, o sea, negarla es negar lo humano. Cuando se da esta mutua apertura, creo que se da, no sé si Caturelli usa ese término, pero creo que va con su pensamiento, se da esta circularidad, ¿no? Donde el enriquecimiento es mutuo, y creo que a todos también nos ha pasado eso. Cuando uno educa, al mismo tiempo se desarrolla. No es que uno, porque esto también, como todas las cosas, todas las mentiras y todas las falsedades se sustentan en verdades o en verdades a medias. No es que como maestro uno va a aprender de los alumnos, nada más. O como evangelizador en el orden sobrenatural va a aprender de lo que el mundo le dice a uno. Pero una sana circularidad creo que es consecuencia de esta interpersonalidad, de esta mutua apertura, creo yo. Bueno, padre, acá le agradecen muchísimo la charla bueno, y la disposición. Nosotros también le agradecemos de parte del Centro de Estudio a usted por su tiempo, bueno, por formarnos tanto y hacernos enamorar de Caturelli, que verdaderamente tiene una obra extraordinaria. Bueno, y agradecemos también a todos los que participaron. Así que bueno, los esperamos para la próxima conferencia, y también los invitamos a participar de nuestra página y a entrar. Pasamos el link un poquito más arriba, así que cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, padre, muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias a todos también por la paciencia y por la perseverancia de esta charla y de este horario, que bueno, para muchos puede ser complicado, pero les agradezco que esto se pueda hacer, la verdad, porque creo también, termino con esto, es como una concreción de esto que Caturelli dice, ¿no? Darnos cuenta que no estamos solos, sino que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Para progresar camino al cielo, en definitiva, esa es la idea. Así que bueno, gracias a todos y que Dios los bendiga muchísimo hoy y siempre.